Dicen que no hay muro más alto que el orgullo, ni prisión más fría que un corazón que se niega a perdonar. Esta es la historia de Eduardo Salvatierra y su hijo Andrés, una historia marcada por el éxito, el dinero, las heridas del pasado y por la manera en que Dios puede convertir una ruina familiar en una nueva vida. Eduardo era un abogado reconocido en Rosario, Argentina. Hombre de traje impecable, mente brillante y carácter inflexible. Desde joven había aprendido que en la vida se gana con fuerza, con argumentos, sin mostrar debilidad. Para él, el cariño era un lujo, una distracción de los objetivos. Su esposa, Clara, había muerto cuando Andrés tenía 12 años, y desde ese momento, Eduardo volcó toda su energía en el trabajo, convencido de que proveer económicamente bastaba para ser un buen padre. Pero no bastaba. Andrés creció rodeado de comodidades, pero con el corazón vacío. Tenía todo, menos la atención de su padre. Mientras Eduardo firmaba contratos y acumulaba prestigio, el niño pasaba tardes enteras solo, con los dibujos de su madre como única compañía. Y esa soledad fue dejando marcas silenciosas, cicatrices invisibles que, con los años, se convirtieron en resentimiento. Cuando Andrés cumplió 18 años, su padre lo integró al bufete familiar, esperando que siguiera sus pasos. Pero Andrés tenía otros planes. Quería estudiar literatura, escribir, viajar, conocer el mundo. Eduardo lo tomó como una traición personal. Los sueños no pagan cuentas, hijo. La vida no se construye con versos, sino con resultados. Aquel comentario, tan duro como una sentencia, fue el inicio de una grieta que ya nunca dejó de crecer. Poco después, ocurrió algo que rompió lo poco que quedaba entre ellos. Clara había dejado una pequeña herencia a nombre de su hijo, una cuenta que Andrés podría recibir al cumplir los 21 años. Pero cuando llegó el momento, descubrió que el dinero había desaparecido. Eduardo lo había usado por una emergencia del despacho, según dijo. Andrés sintió que su padre no solo le había robado dinero, le había robado la confianza, lo último que quedaba. Discutieron como nunca antes. Andrés gritó que no quería volver a verlo, que su padre amaba más sus causas que a su propio hijo. Eduardo, con el rostro endurecido, solo respondió: «Cuando crezcas y entiendas el valor del sacrificio, tal vez podamos hablar». Pero ese día no llegó. Andrés se fue de casa esa misma noche. Y durante los siguientes 22 años asterisco, no se volvieron a ver. El tiempo siguió su curso. Eduardo se convirtió en un hombre mayor, con una reputación intachable y una soledad que nadie conocía. Su despacho seguía lleno de diplomas, pero vacío de voces. Cada victoria legal le sabía a polvo. El orgullo le impedía reconocerlo, pero dentro de sí algo se apagaba lentamente. Había intentado llenar el silencio con trabajo, pero el eco del pasado seguía resonando. La voz de su hijo, la mirada de Clara, las palabras que nunca dijo. Y aunque se repetía que había hecho lo correcto, cada vez que veía a un padre abrazar a su hijo en la calle, algo en su pecho dolía como una vieja herida mal cerrada. Una mañana de domingo, casi por costumbre, Eduardo decidió entrar a una misa. No lo hacía desde hacía años. El evangelio de ese día hablaba del perdón y del hijo pródigo. El sacerdote decía: el perdón no se merece, se ofrece, porque cuando el corazón se endurece, Dios no entra, y sin Dios nada florece. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Su mente, acostumbrada a ganar discusiones, no encontraba argumentos contra esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos y lloró. No era un llanto de derrota, sino de rendición. Y en ese momento, sin saberlo, Dios comenzaba a ablandar el corazón de un padre que había confundido el orgullo con el amor. A veces creemos que protegernos con orgullo nos mantiene fuertes, pero la verdad es que solo nos deja solos. Quédate, porque lo que Dios hará en la vida de Eduardo y Andrés podría también sanar algo dentro de ti. Los días siguientes a aquella misa fueron diferentes. Eduardo no entendía del todo lo que había sentido, pero algo dentro de él se había movido. Era como si el eco de las palabras del sacerdote siguiera repitiéndose en su interior, rompiendo poco a poco el muro que había levantado durante tantos años. Volvió a su despacho el lunes, como siempre. El reloj marcaba las 8 en punto, la corbata perfectamente ajustada, el mismo ritual de café amargo y silencio. Pero esa mañana, al mirar por la ventana del piso 20, Rosario le pareció una ciudad distinta. Los autos seguían su ruido constante, la gente corría, el mundo no había cambiado. Y sin embargo, él ya no era el mismo. Esa sensación lo desconcertaba. Intentó concentrarse en los documentos sobre su escritorio, pero su mente se iba una y otra vez a la iglesia,
a las lágrimas que había derramado sin entender por qué. Esa noche no durmió bien. Soñó con Clara. Ella aparecía sonriendo, con esa serenidad que tanto lo había enamorado, y le decía algo que él no lograba escuchar con claridad. Solo una palabra se repetía una y otra vez: perdona. Al despertar, Eduardo sintió una mezcla de culpa y nostalgia. Miró una vieja foto sobre el velador. Clara con Andrés en brazos, riendo en la playa. Esa imagen lo desarmó. Por primera vez en años, no pensó en sus logros, sino en lo que había perdido, y comprendió algo que había negado siempre. El orgullo no le había dado nada, solo le había quitado. Durante los días siguientes comenzó a notar señales. Pequeñas cosas. Un cliente canceló un contrato importante. Un amigo del club le habló sobre su reconciliación con un hijo después de muchos años. Una anciana en la iglesia lo miró y le dijo: Dios nunca se cansa de esperar. Aquella frase lo estremeció. Eduardo empezó a frecuentar la parroquia con más constancia. No hablaba con nadie, solo se sentaba en los últimos bancos y observaba. Veía familias rezando juntas, padres e hijos tomados de la mano, y sentía un vacío tan grande que le costaba respirar. Cada domingo se repetía la misma lucha interior. La razón diciéndole que no tenía sentido remover el pasado, y su corazón, aún torpe y endurecido, suplicando una segunda oportunidad. Una tarde, después de una misa, el sacerdote se acercó a él. «Señor Salvatierra, ¿está bien? Lo he visto venir seguido últimamente». Eduardo dudó unos segundos, pero algo lo impulsó a hablar. Por primera vez en mucho tiempo, contó su historia. Habló de Andrés, de la herencia, de los años de silencio, del orgullo que lo mantenía prisionero. El sacerdote lo escuchó en silencio y luego dijo con una calma profunda: «A veces creemos que el perdón depende de los demás, pero el perdón comienza cuando dejamos que Dios sane nuestra culpa. No se trata solo de que su hijo lo perdone. Se trata de que usted se perdone a sí mismo». Esas palabras cayeron como una semilla en tierra fértil. Esa noche, Eduardo se arrodilló en su habitación, sin fórmulas, sin palabras ensayadas. Solo dijo: «Señor, no sé cómo hacerlo, pero ayúdame a encontrarlo. Y si no me perdona, al menos dame la oportunidad de decirle que lo amo». Fue la primera oración sincera en más de 20 años. Una oración sencilla, pero que abrió una puerta en el cielo. Los días se convirtieron en semanas. Eduardo empezó a cambiar en cosas pequeñas. Llamó a viejos amigos con los que había discutido, pidió perdón a un socio que había humillado, dejó de trabajar los domingos. Cada gesto era una grieta más en su vieja coraza. Y aunque aún no sabía cómo, empezó a sentir el deseo real de buscar a su hijo. Un mediodía, mientras revisaba papeles antiguos, encontró una carpeta con documentos de Andrés: su partida de nacimiento, certificados escolares, un cuaderno con dibujos de cuando era niño. Al abrirlo, cayó un papel doblado muchas veces. Era una carta. La letra temblorosa decía: «Papá, no quiero dinero. Solo quiero que me mires una vez sin juzgarme. No sé si algún día podrás entenderme, pero quiero que sepas que, aunque me duele, todavía te amo». Eduardo se derrumbó. El llanto que había contenido durante décadas finalmente salió. Y mientras sostenía esa carta, comprendió que el tiempo que había perdido no podría recuperarse, pero que aún tenía una oportunidad de sanar lo que quedaba. Cuando Dios empieza a tocar un corazón, nada vuelve a ser igual. Quédate, porque el paso que Eduardo está a punto de dar no solo cambiará su destino, sino también el de aquel hijo que aprendió a vivir sin su padre, pero nunca dejó de amarlo. En Buenos Aires, a casi 300 millas de Rosario, Andrés Salvatierra llevaba una vida aparentemente estable. Era profesor de literatura en una universidad pública, tenía un pequeño apartamento lleno de libros, plantas y silencios. Había aprendido a vivir solo, a cuidar de sí mismo, a no depender de nadie. Pero dentro de esa independencia había una herida que nunca terminó de cerrar. A veces, en medio de una clase, mientras hablaba de poesía o de los conflictos de los personajes en una novela, sentía un reflejo de su propia historia. Las palabras, decía a sus alumnos, son la forma más humana de buscar lo que no podemos decir con el corazón. Y cada vez que lo decía, una parte de él recordaba aquella noche en que cruzó la puerta de su casa y juró no volver. Los años le habían dado madurez, pero también desconfianza. Había tenido relaciones, amistades, incluso amor, pero en todos esos vínculos se repetía un patrón: la dificultad de confiar, de abrirse, de perdonar. Andrés había heredado el silencio de su padre, aunque jurara no parecerse a él. Y lo más duro de todo era reconocer que, en el fondo, se parecía más de lo que quería admitir.
Una tarde lluviosa, mientras ordenaba papeles antiguos, encontró una vieja foto de su infancia, su madre abrazándolo, y detrás, su padre, serio, con el rostro que apenas sonreía. La imagen lo sacudió. No era odio lo que sintió, era tristeza. Una tristeza que venía de muy atrás, del niño que solo quería ser visto. Esa noche soñó con su madre. En el sueño, Clara lo miraba y le decía con dulzura: «No cargues lo que no te pertenece. Libérate, hijo. Tu padre también tiene su cruz». Andrés despertó con lágrimas en los ojos y un sentimiento extraño. No era rabia, sino compasión. Algo en su interior empezaba a moverse, como si el tiempo le pidiera una segunda oportunidad. Los días siguientes, ese pensamiento no lo abandonó. Cada vez que pasaba frente a una iglesia, algo dentro de él se detenía. No era un hombre de fe, o al menos eso decía, pero la figura del crucifijo le provocaba una mezcla de consuelo y culpa. Recordaba las veces que su madre lo llevaba de niño a misa, tomándolo de la mano, y cómo se sentía en paz en aquel silencio sagrado. Ahora entendía que no era el templo lo que lo calmaba, sino la presencia de un amor que no exigía nada a cambio. Un domingo cualquiera, sin pensarlo demasiado, Andrés decidió entrar a una iglesia cercana. No fue por fe, fue por necesidad. El olor a incienso, la luz tenue, el murmullo de las oraciones, todo le resultó familiar. Se sentó al fondo, intentando pasar desapercibido. Durante la homilía, el sacerdote habló sobre perdón. Dijo: «A veces creemos que perdonar es olvidar, pero el perdón verdadero no borra la memoria, la transforma. Dios no cambia el pasado, cambia el corazón con el que lo miras». Aquellas palabras lo atravesaron. Andrés no sabía si podía perdonar, pero algo dentro de él, esa parte que aún era el niño buscando el abrazo de su padre, deseaba hacerlo. Esa misma semana recibió una llamada inesperada. Era Lucía, una antigua amiga de Rosario, compañera de la infancia. Le contó que había visto a su padre en misa varias veces, que se notaba cambiado, más frágil, distinto. «Andrés, no sé qué pasó entre ustedes, pero ese hombre ya no es el mismo. Cada vez que se habla del Evangelio de perdón, llora. Creo que te busca, aunque no se atreva». El silencio del otro lado de la línea fue largo. Andrés no respondió. No podía. Era demasiado para procesar. Habían pasado más de 2 décadas, demasiados años de rabia, de justificaciones, de orgullo disfrazado de razón. Pero esa llamada sembró una duda, una grieta. Esa noche, Andrés se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir. No sabía si era una carta o una confesión. Solo escribió lo que sentía. «No sé si algún día podré perdonarte, pero ya no quiero seguir cargando este dolor. Estoy cansado, papá, y aunque nunca lo digas, sé que también tú lo estás». Cuando terminó de escribir, respiró hondo. No la firmó, no la envió, solo la dobló y la guardó entre las páginas de un libro. Pero sin saberlo, ese gesto fue el primer paso hacia la reconciliación. Porque cuando el corazón empieza a escribir lo que la boca no puede decir, es señal de que Dios ya comenzó a hablar. A veces, Dios trabaja en silencio. Mientras creemos que nada pasa, Él prepara el encuentro. Quédate, porque el camino de Andrés y Eduardo está a punto de cruzarse otra vez. Y cuando eso suceda, no será obra del destino, sino del amor de un Dios que nunca se rinde. Dios tiene maneras misteriosas de unir lo que el orgullo separó. A veces no lo hace con grandes milagros, sino con gestos sencillos, con hilos invisibles que mueven los corazones en el momento justo. Así comenzó el camino del reencuentro entre Eduardo y Andrés. Una tarde cualquiera, Eduardo estaba ordenando viejos expedientes en su despacho. Mientras hojeaba carpetas, encontró un sobre cerrado, sin remitente. Era una carta de hacía más de 20 años, escrita por Clara. Su esposa, antes de morir, había dejado unas palabras que él nunca había tenido el valor de leer. Con las manos temblorosas, abrió el sobre. «Eduardo, si algún día lees esto, tal vez Andrés ya sea un hombre. No permitas que el trabajo o el orgullo te roben lo que más importa. La vida es corta, y el amor, cuando se descuida, se convierte en silencio. Cuídalo, y cuando no sepas cómo hacerlo, deja que Dios te enseñe». Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Eran lágrimas de arrepentimiento, pero también de decisión. Eduardo comprendió que ya no podía seguir esperando, que si Dios le estaba dando otra oportunidad, no debía dejarla pasar. Al día siguiente, fue a la parroquia y pidió hablar con el sacerdote. Le contó su deseo de buscar a su hijo, pero también su miedo. «No sé cómo me recibirá. Quizás me rechace.
El sacerdote lo miró con ternura y respondió: quizás, pero recuerde, el perdón no se busca por resultado, sino por obediencia al amor. Si su corazón está dispuesto, Dios hará el resto. Eduardo salió de la iglesia con una paz nueva. Esa misma tarde, buscó en internet el nombre de su hijo. Le sorprendió ver que Andrés era profesor universitario y que había publicado un libro de poemas llamado La casa que no vuelve. El título le atravesó el alma. Sabía perfectamente a qué casa se refería. Pasó horas mirando aquella página. Su cursor temblaba sobre la opción contactar. Escribió un mensaje, lo borró. Lo volvió a escribir, lo volvió a borrar. Al final, solo dejó una frase sencilla: no busco justificarme. Solo deseo verte una vez más. Papá. Tardó varios minutos en presionar enviar. Y cuando lo hizo, sintió como si soltara un peso enorme, aunque el corazón latía con fuerza. No sabía si recibiría respuesta, pero por primera vez en años, durmió en paz. Del otro lado, en Buenos Aires, Andrés llegó tarde a casa después de dar clase. Revisó su correo distraídamente, y al ver el nombre Eduardo Salvatierra en la bandeja de entrada, su respiración se detuvo. Durante varios segundos no supo qué hacer. El pasado entero se le vino encima. La discusión, la herencia, las lágrimas, la soledad. No quería abrir el mensaje, pero algo dentro de él lo impulsó. Leyó esas pocas palabras una y otra vez. No había excusas, no había reproches, solo un tono de humildad que jamás había escuchado de su padre. Esa simplicidad lo desarmó. Andrés no respondió esa noche. No podía, pero tampoco borró el mensaje. Lo dejó allí, como un signo, como una grieta por donde comenzaba a entrar la luz. Los días pasaron. Andrés pensaba en su padre constantemente. Su orgullo luchaba con el deseo de saber más. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, entró a una librería y hojeó un libro de oraciones que hablaba del perdón. En una página marcada decía: cuando no sabes por dónde empezar, da el primer paso. El resto, déjaselo a Dios. Andrés cerró el libro con los ojos húmedos. Salió a la calle y, sin pensarlo demasiado, escribió un mensaje breve. Papá, recibí tu correo. No sé qué decir, pero gracias por escribir. Eduardo leyó esas palabras al amanecer. Se quedó mirándolas como si fueran un milagro. Eran pocas, pero suficientes para encender una esperanza que creía extinguida. Y allí, en el silencio de su casa, se arrodilló y dijo: gracias, Señor. No lo merezco, pero tú sabes cuánto lo necesitaba. Durante los días siguientes, comenzaron a intercambiar mensajes cortos. Nada profundo, solo gestos, preguntas sencillas, frases prudentes. Pero en cada palabra, el muro del pasado se iba resquebrajando. Era como si Dios estuviera reconstruyendo lentamente lo que el orgullo había destruido en un instante. Hasta que un día, después de semanas de silencios y pequeñas conversaciones, Andrés escribió algo que cambió todo. Voy a Rosario el próximo fin de semana. Si querés, podemos tomar un café. Eduardo dejó caer el teléfono. No podía creerlo. Después de 22 años, su hijo estaba regresando. Y aunque el miedo lo invadía, supo que esa invitación no venía solo de un corazón humano, sino del corazón de Dios, que nunca deja de buscar la reconciliación. Cuando Dios comienza una obra de sanación, nada puede detenerla. Quédate, porque el encuentro entre Eduardo y Andrés no será solo un reencuentro de padre e hijo, sino la prueba viva de que el perdón tiene el poder de resucitar lo que creíamos perdido. El sábado amaneció con un cielo gris sobre Rosario. Eduardo se despertó antes del amanecer. No había dormido casi nada. Pasó la noche repasando en su mente lo que diría, imaginando todas las posibilidades. El silencio, el rechazo, la distancia. Tenía miedo, sí, pero también esperanza. Y esa esperanza era suficiente para ponerse de pie. Se vistió con una sobriedad inusual. Una camisa sencilla, sin corbata, como si su alma también necesitara despojarse de todo adorno. Salió temprano y caminó hacia el café donde se habían citado. Era un lugar modesto, cerca del parque donde solía llevar a Andrés de niña a andar en bicicleta. Al llegar, pidió un café y se sentó junto a la ventana. El reloj marcaba las 10. El corazón le latía tan fuerte que parecía escucharse en el silencio del local. A las 10:15, la puerta se abrió. Eduardo levantó la vista, y allí estaba Andrés. El tiempo había hecho su trabajo. El rostro más maduro, la mirada más serena. Pero, en el fondo de esos ojos, seguía viendo al niño que había perdido. Por un instante ninguno de los dos supo qué hacer.
El silencio pesaba como una piedra. Andrés dio unos pasos y se detuvo frente a la mesa. «Hola, papá». Eduardo se levantó lentamente. Quiso responder, pero la voz se le quebró. «Hola, hijo». Esa simple palabra, hijo, rompió un muro de más de 2 décadas. Ambos permanecieron de pie, en un silencio que decía más que cualquier discurso. Se sentaron. El café llegó, pero ninguno lo tocó. Por unos minutos solo se miraron, tanteando el terreno de lo desconocido, intentando reconocer en el otro lo que el tiempo no había borrado. Eduardo fue el primero en hablar. No sé por dónde empezar. Andrés bajó la mirada. Por la verdad, tal vez. El padre asintió. La verdad es que fallé, Andrés. Fallé como padre, como hombre, como creyente. Confundí amor con control, provisión con presencia, éxito con valor. Y cuando te fuiste, me encerré en mi propio orgullo, porque era más fácil culparte que reconocer mi culpa. Andrés lo escuchaba en silencio, con los ojos húmedos. No estaba acostumbrado a escuchar a su padre hablar con tanta humildad. Eduardo continuó. No espero que me perdones. Solo quería verte, decirte que lo siento, y que nunca dejé de amarte, aunque no supe demostrarlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sinceras. Andrés respiró hondo. Su corazón se debatía entre el dolor y la compasión. Durante años había ensayado 1000 respuestas, pero ninguna le parecía suficiente. Finalmente, dijo con voz temblorosa, «Yo también me alejé, papá. Me llené de rabia, y la rabia también me hizo daño. Creí que si te olvidaba, iba a estar libre, pero no se puede ser libre cuando el corazón sigue encadenado al pasado». Eduardo tomó coraje y extendió su mano. «¿Podés perdonarme?» Andrés lo miró largo rato. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera evitarlas. Entonces, sin decir nada, se levantó y abrazó a su padre. Fue un abrazo torpe, largo, lleno de sollozos contenidos. Un abrazo que olía a tiempo perdido, pero también a promesa cumplida. Eduardo sintió que algo se quebraba dentro de él, como si el peso de todos esos años se deshiciera en un instante. Y mientras se aferraban el uno al otro, sin palabras, ambos supieron que Dios estaba allí. El silencio del café se volvió sagrado. Una mujer mayor, sentada en una mesa cercana, los miraba con una sonrisa discreta. Parecía entender lo que pasaba. Y, en voz baja, murmuró, «Gracias, Señor». Después del abrazo, siguieron hablando. No de dinero, ni de reproches, sino de recuerdos de la madre de la vida. Eduardo le contó que había vuelto a la iglesia, que rezaba cada noche por tener una oportunidad. Andrés escuchaba, todavía conmovido, sin saber cómo procesar tanto, hasta que dijo algo que selló ese momento. «No sé si puedo olvidar, pero quiero empezar de nuevo». Y Eduardo respondió, «Eso basta, hijo. Dios no nos pide olvidar, nos pide sanar». Cuando salieron del café, el cielo, antes gris, comenzaba a abrirse. El sol asomaba entre las nubes, tímido, como un símbolo perfecto de ese nuevo amanecer. Caminaron juntos por el parque, en silencio, sin prisas. No necesitaban palabras, porque el perdón no se explica, se vive. A veces el milagro no llega en forma de luz o de voz celestial. Llega en un abrazo. Quédate, porque lo que sucederá después mostrará que cuando Dios sana un corazón, esa sanación no se queda en una sola vida, se extiende a todo lo que toca. El reencuentro de Eduardo y Andrés no terminó en aquel abrazo. En realidad, fue allí donde todo comenzó de nuevo. Después de 22 años de distancia, empezaron a aprender algo que nunca habían sabido. Cómo ser padre e hijo sin miedo, sin condiciones, sin culpas. Los días que siguieron fueron sencillos, pero llenos de significados. Andrés decidió quedarse unos días más en Rosario. Desayunaban juntos, caminaban por el parque, visitaban lugares de la infancia. A veces el silencio los acompañaba, pero ya no pesaba. Era un silencio distinto, lleno de paz. Eduardo no intentaba justificar el pasado. Andrés no buscaba respuestas imposibles. Ambos comprendieron que el perdón no borra lo que fue, transforma lo que queda. Una tarde fueron a la iglesia donde todo había comenzado. Eduardo quiso mostrarle a su hijo el lugar exacto donde había llorado por primera vez después de tantos años. Se sentaron en el mismo banco. Andrés observaba los vitrales iluminados por el sol. El silencio era tan profundo que podía escucharse el corazón de ambos latiendo al mismo ritmo. «Papá», dijo Andrés con voz suave. «¿Por qué ahora?» Eduardo respiró hondo. «Porque Dios tuvo paciencia conmigo. Esperó hasta que dejé de discutir con la vida y empecé a escuchar.
Y cuando finalmente escuché, supe que no podía seguir sin pedirte perdón. Andrés lo miró con ternura. Yo también me cansé de pelear con lo que pasó. Pensé que el rencor me protegía, pero solo me hacía daño. Así es, respondió Eduardo. El rencor es como un juicio sin fin, y en el alma siempre perdemos. Ambos sonrieron, y sin planearlo, se tomaron de las manos. Fue un gesto pequeño, pero en ese instante comprendieron que Dios había ganado el caso más importante de sus vidas, el del perdón. Durante su última noche en Rosario, Andrés abrió su cuaderno y escribió unas líneas nuevas, las primeras en mucho tiempo. El perdón no cambia el pasado, pero abre el futuro. No se trata de olvidar lo que dolió, sino de recordar sin miedo. Hoy entiendo que mi historia, con todas sus heridas, también puede ser una historia de salvación. De regreso a Buenos Aires, Andrés comenzó a visitar la iglesia de su barrio cada semana. Ya no se sentaba al fondo. Rezaba, a veces escribía pequeñas oraciones que dejaba en el altar. Una de ellas decía: «Gracias, Señor, por devolverme a mi padre, y por devolverme a mí mismo». Eduardo también cambió. Empezó a cerrar su despacho los domingos, visitaba hogares de ancianos y hablaba con otros hombres que, como él, habían perdido a sus hijos por orgullo. No lo hacía como un abogado ni como un consejero, sino como un testigo. Decía con convicción: «Yo sé lo que es perder a un hijo por no saber decir lo siento, pero también sé lo que es recuperarlo cuando dejas que Dios te enseñe a amar otra vez». Padre e hijo mantuvieron contacto constante. Las conversaciones se volvieron más profundas, más humanas. A veces rezaban juntos por teléfono, y en cada palabra compartida sentían que el amor de Dios los envolvía como un manto invisible, sellando lo que el tiempo no había podido destruir. Una tarde, meses después, Eduardo recibió una carta. Era de Andrés. Decía: «Gracias por esperarme, gracias por no rendirte, y gracias, sobre todo, por dejar que Dios haga en nosotros lo que nosotros nunca hubiéramos podido». Eduardo leyó esa carta con lágrimas en los ojos. Luego la guardó junto a la de Clara, aquella que había encontrado al principio. 2 cartas, 2 amores, una misma historia de redención. Al salir al balcón, miró el cielo teñido de naranja por el atardecer y susurró: «Ahora entiendo, Señor. Todo este tiempo no me estabas castigando, me estabas preparando». Y sonrió, porque el peso de los años se había ido, porque, por fin, su corazón estaba en paz. Hay heridas que ningún ser humano puede sanar, pero cuando dejamos que Dios entre, Él reconstruye incluso lo que parecía irrecuperable. Si hoy hay alguien en tu vida con quien el silencio pesa más que las palabras, no esperes más. Da el primer paso, aunque tiemble el corazón, porque el perdón no siempre cambia al otro, pero siempre cambia a quien lo da. Y cuando el amor vence al orgullo, Dios sonríe, porque un corazón endurecido acaba de volver a la vida.